Alba que nos diga unas palabras para dar apertura formal al encuentro. Daniel. ¿Ahí me escuchan? ¿Escuchan bien? Sí, sí. ¿Ahí me Aquí no sé si escuchan? tengo que. Ok. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que le damos la bienvenida desde la facultad, apoyándome en lo que decía Claudio, el sentido de estas segundas jornadas de prácticas que hablamos el año pasado, no es ni menos que una continuidad de muchas acciones que describía Claudio en relación a muchos espacios académicos que tiene nuestra facultad en particular, y nuestra universidad en general. Tenemos la presencia de Mina también, que le da un marco institucional muy importante por el trabajo que se viene desarrollando. Solamente agradecerles muchísimo a los tres disertantes, a Viviana, a Maximiliano y a Adolfo, que tuvimos una reunión preparatoria el lunes para ajustar un poco el contenido de esta jornada, que empieza con este conversatorio y culmina con una jornada que tiene que ver con la producción de las prácticas sociocomunitarias en las carreras. La verdad que yo les agradezco a todos porque es un esfuerzo muy grande, después de este año transcurrido, que hoy es el último mes del año, de un año muy complejo para nuestra sociedad, y que en realidad nos compromete muchísimo. El rol social que tiene nuestra universidad. Ese es el propósito que de alguna manera desde la facultad intentamos articular y participar y generar este ámbito que sirve a todos, repensarnos, pensar en las trayectorias que tienen cada una de las universidades. Hay participantes inscritos no solo a lo largo y a lo ancho de este país, sino de varios países limítrofes de Latinoamérica que están participando. La verdad que esta modalidad nos permite esto que de otra manera sinceramente sería imposible: nutrirnos, pensarnos nuevamente, repensar muchos de nuestros trabajos cotidianos que nosotros hacemos desde la gestión, desde los espacios académicos, desde el territorio, desde nuestra sociedad, que nos exige, nos pide y nos responsabiliza para poder transformar, siempre con la mirada de transformar para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Así que yo simplemente eso, le doy la bienvenida a todos, aprovechar esta jornada y sacarle el jugo a todo y poder preguntarnos. Y bueno, sin más, doy paso, si querés, algunas palabras, Romy, si querés charlar y comentar un poco desde tu posición. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Más allá de los errores o las dificultades que tenemos con las plataformas y subir y compartir, definitivamente yo creo que fue un acierto, Claudio, el audiovisual, ¿no? Para darnos un marco de introducción a este encuentro de pensar las prácticas sociocomunitarias. Así que inicialmente me alegro muchísimo de estar acá. Sí, como decía Daniel, recordaba el encuentro del año pasado, el primer encuentro de prácticas sociocomunitarias, el cual resultó muy conmovedor. Y algo de esto pasa con las prácticas, sobre todo cuando aparece el relato de los estudiantes y de las estudiantes acerca de lo que significó en la vida de cada uno la experiencia de realizar estas otras actividades académicas, estas otras maneras de aprender que nuestra universidad propone. Vos decías que hay público de muchos lugares de la Argentina, lo hablábamos al inicio, y también de otros países latinoamericanos. Es resultado de las plataformas virtuales, es quizás las poquitas cosas que nos dejó esta dramática situación relacionada con la pandemia, el que fácilmente nos podamos encontrar más allá de los espacios geográficos. Pero particularmente, porque ha habido un sinnúmero, realmente hemos tenido una cantidad de actividades
muy intensas y muy numerosas durante este año, desde muchos espacios, pero particularmente en extensión, hubo una gran cantidad de actividades y de encuentros, pero cuando aparece la temática de la curricularización de la extensión o de las prácticas sociocomunitarias, hay una atracción particular. Lo que a mí me da la visión, la esperanza, el horizonte, algo de esto está movilizándose muy fuertemente en las universidades latinoamericanas. Hoy compartimos el espacio con docentes, con compañeros y compañeras de nuestro país, Viviana de Río Cuarto, Maximiliano Toni de Rosario, Adolfo de La Plata, universidades muy fuertes también en extensión, o sea que no tengo dudas de que nos van a poder transmitir una experiencia y un marco teórico conceptual muy importante. He tenido la oportunidad de compartir y de intercambiar con cada una de estas universidades y siempre esa otra mirada desde espacios similares pero no idénticos nos enriquece en la posibilidad de seguir profundizando este marco que nos da la extensión, de la extensión, que es el cambio quizás más significativo que nos proponemos. La extensión ha crecido mucho. Es un año en el que celebramos la aprobación del renglón presupuestario para las universidades argentinas, lo que es realmente un hito histórico, y particularmente está en el centro de la Rex Uni como lugar de encuentro de las universidades argentinas, pero también de Latinoamérica, la preocupación de que la extensión forme parte de las currículas, que sea realmente esa otra manera de aprender, de enseñar, de construir ciudadanos y ciudadanas para nuestros países. Así que me parece que nos da un marco importantísimo. Mar del Plata tiene una particularidad, y lo cuento para quienes no son de aquí, que el año próximo cumplimos 10 años de la aprobación de las prácticas sociocomunitarias. Somos una de las universidades, bueno, está Río Cuarto, una de las primeras universidades, Viviana, en las que se aprobaron normativas de prácticas sociocomunitarias o curricularización de la extensión, y sin embargo, pese a tener 10 años, aniversario que cumplimos el año próximo, sigue habiendo tantas cuestiones en las que crecer, ajustar y repensar contenidos. Pero si esto no fuera así, estuviésemos hablando de una universidad que no se deja atravesar por los cambios de sus sociedades y de sus pueblos. Así que tenemos que volver a pensar y tenemos que ir dinamizando nuestras prácticas y nuestros modos, nuestros procesos epistemológicos, metodológicos, éticos y políticos en la formación de los estudiantes y también de los docentes. En el video aparecían, a mí me quedaban resonando algunas cuestiones muy interesantes. De por sí, este espacio nos convoca desde las prácticas en territorio. No me voy a meter en un tema del cual Maximiliano Toni es mucho más experto, ya lo vamos a escuchar, pero yo digo, bueno, el primer territorio que acá atrás somos la propia universidad, los propios miembros de las universidades, que también somos cuerpos, territorios atravesados por subjetividades políticas de la época. Escuchar de docentes y estudiantes, pudimos conocer la extensión y no sabíamos qué era. Lo hicimos con un grupo de amigos, porque si hay algo que la extensión recupera es la afectividad y la sensibilidad. No hay jerarquías, nadie aprende, nadie enseña, aprenden y todos se enseñan en estos espacios. Somos personas, somos iguales. Había frases que me iban resonando en los dichos, en las narraciones, en las experiencias de quienes participaron en este video, que a mí me parece que son fundamentales para seguir pensando. Hablaban de vínculos, ¿no? Es una oportunidad de vincularse por fuera de la universidad, por fuera del tablero, decían específicamente desde la disciplina. Estamos en un mundo que nos invita a desvincularnos o a vincularnos virtualmente ahora. O sea que poder recuperar la vincularidad y el sentido del otro y la incorporación del semejante en nuestras prácticas es un camino que tenemos que emprender
intensamente. Bienvenidos, bienvenidas. No tengo dudas de que va a ser un gran encuentro que empieza hoy. Tenemos un segundo encuentro. Está dividido en dos partes, ya lo contará Claudio. Y que seguramente vamos a quedar todos muy interpelados por estos materiales para seguir profundizando y pensando las prácticas sociocomunitarias. Así que bueno, empecemos a escuchar y a trabajar y a pensar. Muchas gracias, Claudio y Daniel, por invitarme. Bueno, gracias, Romina. Y bueno, como dijiste vos, empecemos a interpelarnos. Yo les voy a presentar, en primer lugar, a nuestra primera panelista, que es Viviana Macchiarola. Es doctora en educación, especialista en docencia universitaria y profesora en ciencias de la educación. Además, es profesora asociada a las asignaturas de planeamiento institucional y seminario de investigación. Coordina el proyecto de inclusión de las prácticas sociocomunitarias al currículo en la Universidad Nacional de Río Cuarto desde el año 2008. Además, es coordinadora del área de planificación y evaluación institucional de rectorado de la Universidad de Río Cuarto y ha dirigido y dirige proyectos de investigación y extensión en temas referidos a la inclusión, la innovación y el cambio educativo y estudios evaluativos de políticas públicas, en especial políticas de inclusión educativa. Viviana, te escuchamos atentamente. Está muteada. Ah, Perdón, ahí estoy. Ahora Esteban. ahí va. Bueno, les decía que muchísimas gracias y un gusto estar acá con todos ustedes. Eh, Comparto las ideas que se decían recién en torno a que la curricularización de la extensión, las prácticas sociocomunitarias son un proyecto muy, muy potente para transformar las universidades, pero también es una práctica emergente y muy compleja, por lo cual requiere este diálogo entre las distintas universidades preocupadas por este proyecto. Me parece realmente importante, ¿no? Para que podamos aprender juntos y que el proyecto también se expanda en todo el sistema universitario, ¿no? Bueno, yo lo que les voy a contar es un poquito la historia de cómo fue creciendo y a veces no, el proyecto nuestro, ¿no? Como para poder aprender de las experiencias, de los avances y de los errores que se pueden haber ido cometiendo, ¿no? El proyecto surge, empieza a discutirse en nuestra universidad en el año 2007. En el año 2007 se formula, se sistematiza en realidad, porque ninguna universidad funciona sin un plan, ¿no? Pero se sistematiza el plan estratégico institucional. Y en el marco de discusiones se plantearon, por un lado, la idea de introducir cambios curriculares donde la formación sociocrítica del estudiante atravesara todos los planes de estudio, ¿no? Independientemente del campo disciplinar. Eso por un lado. Y por el otro lado, otro de las ideas fuerzas del plan era el compromiso social universitario, la función social de la universidad. Entonces, articulando esos dos ejes, luego de aprobado el plan, se pensaron proyectos para transformar las ideas en acciones, ¿no? Pasar del ideario al acto. Y bueno, ahí rescatando experiencias previas de la propia universidad, que ya había algunas experiencias en veterinaria y en sociología, dijimos, bueno, la idea de poder extender esas experiencias a todos los planes de estudio, ¿sí? Analizamos experiencias latinoamericanas, experiencias de nuestro país, y ahí también fue que nos con la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de Néstor Sechi, que ustedes ya tenían algunas experiencias previas en la Facultad de Ciencias Económicas. Así que bueno, en todos esos distintos intercambios, finalmente, en el año 2009, en diciembre de 2009, el Consejo Superior aprobó una resolución que decía en su primera, dice, aprobar la inclusión de prácticas sociocomunitarias a los planes de estudio de las carreras
Universidad Nacional de Río Cuarto, bajo la modalidad de módulos dentro de asignaturas, seminarios, talleres o espacios ya existentes en los currículos. Ya existentes porque no estaban dadas las condiciones para la modificación de los planes de estudio. Entonces se incorporan como un módulo dentro de espacios curriculares ya existentes. Como podrán ver, a diferencia de otras universidades, no establece obligatoriedad para el estudiante. Dice que el estudiante tiene obligación para recibirse, condición para el egreso, pero se transforma en una obligatoriedad en tanto y en cuanto forma parte del plan. En tanto y en cuanto el plan de estudios lo incluya, es por lo tanto obligatorio para el estudiante. Pero la obligatoriedad está en el plan, está en el currículum, más que en el egreso del estudiante. El objetivo que se plantea el proyecto es construir y afianzar un currículum que ayude a la creación de conciencia ciudadana en el marco de la función crítica de la universidad. No fue fácil, o sea, no fue la resolución de un día para el otro, fue producto, como bueno, todos en la universidad, fue fruto de consensos, discusiones, y sí contamos con el fuerte apoyo de los estudiantes, ¿no? Sin el impulso y el apoyo de los estudiantiles, el proyecto hubiese salido. ¿Cuáles son los fundamentos de esta política universitaria de la universidad? Por un lado, la idea de una universidad que yo diría desenclaustrada, indisciplinada, tomando las palabras de nuestro amigo Humberto Tomasino, y reedificada, ¿no? Es decir, una universidad que se abre, se abre a, digamos, de ese claustro encerrado en sí mismo. Se indisciplina en términos de articulación con múltiples disciplinas, ¿sí? Y conforma redes de territorio, redes territoriales. Una universidad que piensa también en formar las conciencias críticas de los futuros profesionales que van a ser los que van a cambiar el mundo. Nosotros decimos, no son las prácticas en sí mismas las que cambian el mundo, sino las cabezas estudiantes de los futuros profesionales que podrán cambiar el mundo. Tomando palabras de Pablo Freire, en este caso. Y por el otro lado, la posibilidad de que la universidad intervenga junto con organizaciones sociales y del Estado en prácticas integrales que permitan comprender, abordar e intervenir sobre problemas críticos de nuestra comunidad. El proyecto también supone una ruptura epistemológica importante, ¿no? Es decir, en la concepción del conocimiento. Se rompe con la idea de que el único conocimiento válido es el conocimiento científico o académico, sino que se piensa, por un lado se construye, lo decían muy bien recién en el video, ¿no? Es decir, es un conocimiento que se construye en la acción, desde la acción y para la acción. Es un conocimiento profundamente articulado con la acción. Por otro lado, es un conocimiento que diríamos tomando autores, se basa en una epistemología extendida o expandida, en tanto el conocimiento científico con el conocimiento popular, el conocimiento práctico, el conocimiento cotidiano, ¿no? Y por otro lado, un conocimiento profundamente interdisciplinario. La complejidad de los problemas del territorio hace que necesariamente nos tengamos que articular equipos de distintas disciplinas para poder abordar. En cuanto a lo curricular, supone también en la concepción de, ¿no? Es un currículum, por un lado, con un sentido emancipador, el interés que orienta la propuesta curricular es justamente la concienciación, la emancipación de las conciencias de los sujetos. Una idea que también atraviesa el currículum es la idea de justicia curricular, ¿no? Un currículum que permita develar las concepciones, las condiciones de opresión, las desigualdades, las injusticias, no solamente develarlas, sino transformarlas, ¿no? Entonces ese es el eidos, diríamos, curricular. También hay
cambios en las concepciones de aprendizaje y de enseñanza. Lo decía recién Romy, lo decían también muy bien en el video. Se trata de un aprendizaje situado, distribuido, en contexto, experiencial, que requiere formas de enseñanza diferentes. Ya no podemos enseñar solo a través del libro. Enseñanza, usa estrategias fundamentalmente el aprendizaje basado en proyectos sociales, o el aprendizaje basado en problemas, que son los problemas críticos de la sociedad. Son un poco los fundamentos que sustentan la propuesta. Como les dije, se aprobó en el Consejo Superior en el año 2009. Entre los años 2010 y 2015 hay un cambio de gestión en el rector. Yo creo que, bueno, cuando son nuevos están muy atados a las gestiones políticas. En este momento vamos a decir que nuestra universidad ya está tan consolidado que cambie, sea cual sea el rectorado que tengamos, el proyecto a mantenerse porque ya ahora sí está consolidado. En el año 2010 todavía no, estaba la aprobación del Consejo, pero se debilitó, digamos, el impulso a nivel de rectorado y sí se impulsó fuertemente en dos facultades, en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Agronomía Veterinaria, ¿no? Que allí generaron sus propias resoluciones, estas dos facultades, que impulsaron, inclusive pusieron carga horaria, 40 horas, para la realización de las prácticas. Se reglamentó inclusive cómo incorporarlo a los programas, o sea, como los profesores cuando realizamos las prácticas sociocomunitarias, presentamos nuestros programas de asignatura y anexamos al programa de asignatura el proyecto de práctica sociocomunitaria que realizamos. En el año 2015, del 2015 hasta la actualidad, sí se expande el proyecto a toda la universidad. Y las estrategias para impulsarlo, para pasar esto que les decía, pasar de la idea, fueron dos estrategias que, bueno, a nosotros nos resultó, porque no sea transferible a todas las universidades, pero a nosotros nos permitió impulsar el proyecto, que fue, por un lado, convocatorias institucionales. Nosotros cada 2 años convocatorias, hicimos una en el 2015, otra en el 2017, otra en el 2017, convocatorias a la presentación de proyectos de prácticas sociocomunitarias articuladas entre estudiantes y organizaciones sociales o de la comunidad, que son proyectos que son financiados por rectorado y evaluados por pares, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, articulación, la otra estrategia, articular las sociocomunitarias con otros proyectos también vinculados a la extensión, ¿no? Porque decimos que un proyecto, no es un proyecto lo que permite modificar una institución. La articulación o la trama de múltiples proyectos que los potencian. Entonces, fuimos articulando las prácticas con el proyecto de Universidad Barrial, que también, bueno, surge posteriormente, en el año 2015, con el Observatorio de Derechos Humanos, pensión, y fundamentalmente con el Consejo Social, ¿no? Se crea también en el año 2000 Consejo Social, que nos permite, o sea, con el Consejo Social lo que hace fundamentalmente es relevar, hemos hecho desde el Consejo Social relevamientos de las problemáticas del territorio a través de entrevistas y a través de asambleas con las distintas organizaciones de Río Cuarto y de la zona, y en estas asambleas y a través de estas entrevistas y medios relevamos problemáticas que son retomadas después a través de las prácticas comunitarias, ¿no? Bueno, lo mismo con el Observatorio de Derechos Humanos y con la Universidad Barrial, que trabajamos muy en proyectos conjuntos. De la convocatoria 2015 se aprobaron 49 proyectos, que ya ahí pudimos abarcar 29 carreras de la universidad y nosotros tenemos 53 carreras. En la convocatoria del 2019 sumamos proyectos más y 34 carreras. Y bueno, y ahora les cuento, en el año
2019, o sea, el año pasado, hicimos una nueva convocatoria. ¿Cuál fue la que veníamos haciendo? O sea, se empieza a expandir y teníamos ya muchos planes de estudio que ya incorporan prácticas sociocomunitarias, pero la evaluación de estos avances nos permitía advertir que una de las prácticas era, como, ¿cómo les diría?, superposición, por un lado, de experiencia, cierta atomización. En algunos territorios la misma gente, las mismas organizaciones o vecinos del barrio nos decían, viene la universidad con un proyecto de educación y también con otro proyecto de comunicación y no se comunican entre ustedes y cuando en realidad podrían hacer las cosas juntas y ayudarnos mucho más en estos proyectos si estuvieran más articulados. Dijimos, bueno, a ver, hagamos esto, pero propongamos, el año pasado, entonces, que en estos proyectos, que también son evaluados y financiados, incluyeran redes territoriales y redes curriculares y redes integradas, de integralidad. O sea, ¿qué queríamos impulsar? Que se articularan diferentes proyectos a lo largo de un plan de estudio, o sea, que en un plan de estudio no haya una práctica, a lo mejor empezar año con la práctica, seguirlo en tercero, seguirlo en cuarto, a eso llamamos redes curriculares, o redes en un mismo territorio donde puedan articularse diferentes proyectos en torno a una problemática común, ¿sí? Y por el otro lado, también intentamos impulsar mayor articulación entre las prácticas sociocomunitarias, los proyectos de investigación, proyectos de extensión, proyectos de universidad barrial. Bueno, estamos en este momento, se presentaron los proyectos, la pandemia llegó justo cuando estábamos evaluando estos proyectos, terminamos con muchas dificultades a la distancia, bueno, en este contexto que ya todos conocemos. Se han presentado 11 redes y 55 proyectos aislados, o sea que no son redes, ¿no? Les leo los títulos de los proyectos, de algunas de las, como para que tengan alguna idea de por dónde van los proyectos que están en este momento en desarrollo. Uno, por ejemplo, articulación con pequeños productores de ovinos en el marco de una economía social y agricultura familiar. Ese es un proyecto. Asesoramiento veterinario a productores de agricultura familiar organizados en la provincia de Misiones. Este es uno de los proyectos fundantes, ¿no? Es decir, son estudiantes de veterinaria que viajan a Misiones y trabajan junto con agricultores allí, proyecto que tiene ya desde está desarrollándose aproximadamente. Otro proyecto, calidad del agua y alimentos de sectores vulnerables de Río Cuarto. Aportes para la organización y disposición del Archivo Municipal de la Memoria como un espacio educativo cultural abierto a la ciudadanía. Aquí son estudiantes de ciencias políticas que trabajan junto con organizaciones de derechos humanos en el Archivo de la Memoria. Mapeando ambiental, una contribución de la cultura a la cultura de prevención ante múltiples percibidas. Romper el molde, gestión de la comunicación en entornos de economía social. Aquí son estudiantes de la comunicación que trabajan con cooperativas. El deporte adaptado, el básquet en silla de ruedas como medio de inclusión social. Filosofía e infancia, talleres de filosofía en instituciones no formales de la ciudad. Bueno, no les leo todos, eso como para que tengan. Entre las redes, hay una que se llama Hacia Prácticas Socioeducativas Humanizadas, que trabajan con una organización que se llama Las Orillas, de Río Cuarto, y en la misma organización una práctica de alfabetización política, ¿sí? Con otra práctica de cuidados, de oficio de cuidados familiares en el territorio, y aquí son profesionales y estudiantes de psicopedagogía que trabajan, hacen talleres con las madres, ¿no?, de los barrios. Trabajar la economía del cuidado con las mamás.
inclusión y exclusión educativa, también con las orillas, y otro proyecto que se llama disputas con la subjetividad. Hay 4 proyectos diferentes que están trabajando juntos con la organización Las Orillas. Bien, no sé si tengo tiempo, Claudio, ¿muy bien? No me escucho. Sí, sí, te quedan 5 minutos, 4 minutos y medio. Tranquila. Les cuento entonces brevemente también lo que estoy haciendo, acompañando el proceso, los proyectos de prácticas sociocomunitarias con una investigación evaluativa de todo este proyecto de tal manera que nos permite ir tomando decisiones y retroalimentando permanentemente el proyecto. Lo hemos hecho a través de encuestas a los estudiantes, a la totalidad de los estudiantes que realizan prácticas y entrevistas en profundidad. No ha sido con toda la población, sino con una muestra de estudiantes, docentes y de miembros de la comunidad que han participado en los proyectos. Esto con entrevistas en profundidad. ¿Qué evaluamos? Evaluamos procesos, resultados e impactos del proyecto, tratamos de ver las concepciones de los participantes, el valor que asignan al proyecto e identificar los cambios y efectos del proyecto en los aprendizajes de los chicos, en las prácticas de los docentes y en la resolución de la comunidad. Algunas de los testimonios en la concepción, cuando indagar la concepción acerca de las prácticas, vamos a ver que por ahí yo les leí los fundamentos del proyecto, ¿no? A fundamentos, ustedes saben que toda política, cuando se pone en acto, es resignificada, recreada en función de las representaciones de los sujetos, ¿no? Entonces, creemos que si bien hay en muchos de los participantes una política que es la que sostenemos, también subsiste cierta perspectiva transferencista, ¿no? Y muy centrada en la formación profesional. O sea, les leo, por ejemplo, un testimonio de un estudiante. Dice, la interrelación con la universidad, ese conocimiento puede bajar a una propuesta de mejoramiento en la ciudad. Entonces, la organización es de alguna manera un nexo que permite esa transferencia de generación de conocimiento de la universidad a la sociedad. O sea, subsiste, ¿no? Por ahí en algunos de los discursos, bajara o de transferir. Bueno, esto nos indica que tenemos que trabajar mucho ¿no? De los docentes y el trabajo con los estudiantes para romper con esta idea de transferencia, ¿no? En cambio, hay otro testimonio de un docente que dice, la práctica sociocomunitaria es una vía para poder plantear otro montón de cosas en ese acercamiento, en ese entrecruzamiento que tiene que haber entre el mundo de la universidad, entre la universidad y la comunidad. Pero es un entrecruzamiento, porque si yo hago un acercamiento, lo único que hago es acercarlo, tiene que haber trenzas, y hace trenzas con las manos, ¿no? Dejarse penetrar por aquello, los programas de estudio, cambiar los programas de estudio, las prácticas institucionales, los discursos universitarios, ¿no? En cuanto a las concepciones de aprendizaje, acá un estudiante dice, lo que más valoro es la formación profesional, no estrictamente conceptual académica, no solamente ser un sabedor, sino que vea que mi acción profesional tiene vinculación directa con los problemas de la sociedad. Dice también un profesor, dice, me obliga a navegar las incertidumbres, por eso abandonar todas las seguridades. Dicho así suena exagerado, pero realmente cuando uno está acostumbrado a la docencia, el aula y el libro nos da mucha seguridad. Cuando te piden algo diferente, te obliga a ser mucho más creativo, a estar mirando más allá todo el tiempo, a escuchar mucho, sobre todo escuchar mucho a los estudiantes, a la comunidad, al territorio. Si bien uno son ellos los que hacen todo. En cuanto a aportes de la comunidad, acá un miembro de la comunidad nos dice, si es un aporte a la salud pública en lugares donde si no fuera por esta pasantía, en muchos casos no se podría hacer. Eso que hicimos no solo productivo, sino que hicimos un despegue que no hubiese sido posible de otra manera.
también aparecen muchas cuestiones negativas, ¿no? Los problemas, fundamentalmente problemas que cuales tenemos que revisar es la comunicación y sistematización. No logramos comunicar, algunos nos dicen falta comunicación, difusión, el proyecto todavía no se conoce suficientemente y no se sistematiza, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos pensando en alguna sistematización en el más amplio del término, ¿no? Es decir, no es simplemente sino sistematización que permite aprender. No hay tiempo para la sistematización, dicen algunos. Otro de los problemas es la participación. No logramos, sobre todo en los eventos que hacemos en la universidad de puesta en común, una participación muy amplia de los actores de la comunidad. Necesitamos integrar más los actores de la comunidad porque hacemos todos los años seminarios común de los proyectos. No logramos que por ahí lleguen todos a la universidad. Nos falta también avanzar en la integralidad, en la articulación entre las distintas funciones. Algunos docentes se quejan del poco reconocimiento que tiene la realización de las prácticas sociocomunitarias en el currículum y a la hora de los concursos. Los tiempos, o sea, no alcanzan los tiempos, el tiempo, bueno, los tiempos del territorio, los tiempos de la academia, que a veces no son pasados. Bueno, a pesar de que tiene presupuesto, también algunos docentes nos dicen que el presupuesto y los recursos no son suficientes, ¿no? Bueno, así que estas son las cuestiones sobre las cuales tenemos que seguir trabajando. Bueno, eso es todo. Después dejamos abierto para las preguntas en todo caso. Gracias, Viviana. Muy enriquecedor tu comentario. Ahí Adolfo Bruck de La Plata logró entrar. No sé si querés, Adolfo, después de tanto esfuerzo, ¿querés que le digamos a Maximiliano que vaya primero y paso final o estás listo para competir? Tenés el micrófono apagado, muteado. Como ustedes quieren, me costó entrar por la computadora, tuve que entrar por acá por el celular, pues imposible, no me lo... Bueno, como vos quieras, ¿querés que...? No, lo que quieran ustedes, lo que ustedes quieran, lo que vos me digas, yo no tengo problema. No tengo problema. Bueno, dale, entonces, ¿querés, Maximiliano, que empezar vos y después así respira un poco como quieran? Sí, lo que quieran ustedes. Bueno, ahí va. Acomodo mi... Ahí está. Un segundo. Ahí Sí, está. bueno, ¿Se te me voy escucha? presentando. Sí, perfecto. Mientras te voy presentando. Maximiliano Toni es licenciado en Antropología, docente de la Cátedra de Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario, y además es el director de Desarrollo Territorial del área de Extensión y Territorio de la Universidad Nacional de Rosario. Maximiliano, te escuchamos. Bueno, mucho gusto. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto, bien. Bueno, en principio es un placer. Ya he estado en muchas oportunidades en la Universidad de Mar del Plata invitado. Es la primera vez que estoy de manera virtual. En principio, bueno, agradecer a las autoridades de la facultad, digamos a Daniel Villalba, Claudio Isario, a Romina Colachi. Yo a Romina la conozco hace bastante, nos conocimos en Cuba en el año 2018. Y bueno, muchas veces fui invitado acá a la Universidad de Mar del Plata en distintos roles, a veces evaluando proyectos o coordinando talleres para la formación de los equipos territoriales. El último proyecto que me tocó evaluar, la última convocatoria era muy interesante porque era una convocatoria de ciencia y técnica donde, digamos, a mí me tocaba la parte de extensión, pero era muy interesante precisamente cuando hablamos esto que decía Viviana de la idea de integralidad. Así que bueno, en principio conozco esos acercamientos quizá discontinuos, me hacen conocer un poco la realidad, aunque sea una parte de la realidad de la extensión, digamos, en la Universidad de Mar del Plata, y en ese sentido, quizá lo que yo pueda aportar tienen que ver con experiencias del orden de lo particular. Si yo tendría que comparar las experiencias en la Universidad Nacional de Rosario con las de Mar del Plata, yo creo que la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene un mayor recorrido histórico
ni hablar en lo que respecta a las prácticas sociocomunitarias, pero también en lo que refiere a, digamos, todo lo que implica centros territoriales, la extensión territorial que se tiene. Sin embargo, bueno, yo voy a tratar de centrarme ¿se escucha bien, no? Perfecto. No te vemos, pero escuchamos perfecto. Bien, bien. Yo lo que quería centrarme un poco, para no pisarme tanto con lo que planteó Viviana, porque hay muchas similitudes de lo que ella plantea, por lo menos en lo que es el plano conceptual o teórico-metodológico de la extensión. Quizás lo que a mí me parecía más interesante es poder relatar un proceso en el sentido de casi 10 años de gestión en pos de tratar de llegar a alcanzar determinadas cuestiones de lo que nosotros llamamos el campo de la extensión crítica, ¿no? Viviana mencionaba al doctor Humberto Tomasino, que ha sido un referente para muchos de nosotros y nosotras, digamos, en lo que refiere a la extensión. Bueno, hoy el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario decidió, digamos, que se le va a entregar el doctorado honoris causa al doctor Humberto Tomasino, lo cual es un hecho muy significativo para quienes planteamos esta idea de extensión crítica. A diferencia, digamos, de lo que yo veo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, lo que relataba Viviana respecto a Río Cuarto y otras universidades, nosotros, en lo que refiere a las prácticas sociocomunitarias, como que fuimos precoces de algún modo, pero no lo llegamos a materializar o a concretar. Es decir, ya hace más de 10 años que se aprueban las prácticas sociocomunitarias con fuertes debates internos, fuertes debates interclaustros. Sin embargo, se aprueba, pero nunca se implementó, y recién ahora, con la asunción del nuevo rector el año pasado, se nos plantea, digamos, al área de extensión y territorio que de algún modo lo materialicemos, es decir, que volvamos a pensar un proyecto y que lo materialicemos, con lo cual estamos en una etapa que podríamos decir liminar en relación a esto. Pero sí, lo que nosotros tenemos un largo recorrido tiene que ver especialmente con lo que fue el diseño y la implementación del denominado PAT, que es el Programa Académico Territorial. Y en ese sentido, digamos, el PAT, digamos, el Programa Académico Territorial, yo fui parte importante, digamos, en todo lo que fue su armado, de algún modo es una forma, digamos, de alcanzar esta idea de extensión crítica que planteamos. Es decir, yo creo que nosotros en los distintos sistemas universitarios tenemos diferentes formatos institucional. Pueden ser, digamos, los proyectos sociales, pueden ser los programas integrales, pueden ser las prácticas sociocomunitarias, pero digo, todos esos formatos institucionales son modos diferentes, en algunos casos opuestos o en otros, creo yo, complementarios, de poder alcanzar un objetivo estratégico más general que tiene que ver con esto de que el diálogo, digamos, con otros saberes sea parte constitutiva de los procesos, digamos, de formación universitaria, y que a su vez obviamente colaboren en resolver o colaboren en la resolución de determinadas problemáticas sociales significativas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de procesos de curricularización, digamos, ya hace varios años que en los congresos, en las jornadas de extensión universitaria, tanto en nuestro país como en Latinoamérica, se plantea, digamos, como un norte o como un lugar de llegada el proceso de curricularización, lo cual a mí me parece que es así, es decir, no es un dato menor que la extensión universitaria no sea un acto espacio-temporalmente disociado, digamos, del espacio-tiempo precisamente de la investigación y de la formación universitaria. Sin embargo, si a los procesos de curricularización no se los piensan desde una perspectiva crítica, es decir, que sería de una perspectiva crítica, implicarían que sean críticos a esto que planteaba Viviana, digamos, si nosotros podemos identificar dos modelos, digamos, de extensión, para ser un poco resumidos, digamos, dos modelos de extensión universitaria, tenemos que diferenciar lo que llamamos un modelo tradicional, lo que puede llamarse el modelo transferencista o modelo de la difusión cultural, que tiene como supuesto básico subyacente esta idea de que
la extensión o el saber se construye en un centro, digamos la academia, la facultad, la universidad, y se transfiere a una periferia de no saber, y a eso, digamos, le ponemos un modelo crítico que plantea la idea de diálogo de saberes, es decir, la idea que la diversidad sociocultural del mundo supone diversidad epistemológica, es decir, que puede haber otros saberes que convivan, es decir, más allá de los saberes académicos, como decía Viviana, podamos identificar saberes populares, saberes de pueblos originarios, saberes situados de la cotidianidad. Yo remarco esta cuestión que si bien es modélica, digamos, tiene que ver con una cuestión prescriptiva, digamos, del orden del deber ser, digamos, no es lo mismo un proceso de curricularización de la extensión desde una perspectiva crítica que habilita otros saberes a generar procesos de curricularización en clave transferencista, suponiendo que nosotros vamos a llevar al saber a lugares donde no lo hay. Es decir, si los procesos de curricularización son en clave crítica y a partir del reconocimiento de otros saberes, esos procesos pueden dar lugar a la construcción de conocimientos socialmente significativos, situados a partir de problemas concretos. Si los procesos de curricularización se llevan adelante de una mirada transferencista, puede ser una gran invasión cultural que, muy por el contrario de producir nuevos conocimientos, sea una cuestión fuertemente monológica. De todas maneras, como antes decía, esta cuestión es una cuestión modélica. Nosotros, yo lo que voy a contar como relato es no tanto del orden de lo prescriptivo, es decir, de lo normativo, del deber ser, sino que el relato que voy a tratar de contar tiene más que ver con la dimensión descriptiva, que tiene que ver con lo que realmente nosotros pudimos hacer para tratar de alcanzar ese ideal de extensión crítica. Yo ahí tengo un problema que es el siguiente, que yo soy, como decía Claudio, yo soy docente de una materia que se llama Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales, donde precisamente discutimos esta cuestión de los modelos de extensión, las nociones que puede haber de territorio, determinadas cuestiones que tienen que ver con metodologías y técnicas de la educación popular. Pero por otro lado tengo el problema de que soy director de desarrollo territorial, con lo cual muchas de las cuestiones que planteamos y que debatimos y que reflexionamos en la cátedra, después uno se siente obligado a tener que tratar de concretarla, y ese es un terreno mucho más difícil. Es mucho más difícil especialmente porque no se hace sobre una tabula rasa, sino que uno en general las experiencias las tiene que hacer a partir de acumulaciones institucionales y a partir de una serie de cuestiones y atravesamientos que son lo que le otorgan complejidad a estos procesos. Si fuera, uno ve, a mí cuando me toca evaluar proyectos, uno ve la parte de la fundamentación de los proyectos, y ahí estamos todos de acuerdo, y en los congresos, por lo menos en los últimos 20 años, nos ponemos siempre de acuerdo en relación a que la extensión tiene que ser diálogo de saberes, a la idea de territorialización, nos ponemos de acuerdo en cuestiones que tienen que ver con la crítica a los modelos transferencistas, pero cuando uno rasca un poco los proyectos y va más allá de la parte de la fundamentación del proyecto, va al cronograma, a la propuesta metodológica, digamos al enfoque metodológico, a las actividades, se da cuenta que quizás no nos ponemos tan de acuerdo en relación a esto, y a mí me parece que el terreno más interesante no es el terreno del deber ser, sino que es el terreno, digamos, de lo que realmente acontece. Nosotros cuando arrancamos en el año 2011, ¿qué es lo que había, qué se hacía, digamos, en la extensión universitaria? Yo trabajé también en los 90 en extensión, y la extensión universitaria en la década del 90 era muy distinta a la que nosotros conocemos ahora. Era una extensión que lo que nosotros damos en llamar extensión de los sábados, ¿no? Cuando, digamos, el diálogo con otros, diálogo quizás es un eufemismo en lo que se hacía en los 90, pero digo, el trabajo con otros, en general estaba por fuera del espacio-tiempo institucional. Sin embargo, cuando yo empiezo en la gestión del 2011, ahí lo que uno pregunta, bueno, antes de pensar, bueno, ¿cómo vamos a definir la extensión? Bueno, ¿qué es lo que se hacía como extensión? Y en general la mayoría, lo que era hegemónico o dominante en el campo de la extensión tenía que ver con los proyectos sociales, es decir, convocatorias ordinarias a proyectos anuales, donde se evaluaba y se aprobaban un sinnúmero de proyectos, que podían ser 30, 40 proyectos, y la primera mirada crítica que nosotros tuvimos en relación a eso, hay mucho escrito, no la quiero hacer muy larga, sobre la crítica, digamos, a la lógica de proyectos y programas, digamos, como formas de intervención en lo social,
Pero una de las cuestiones, para decirlo resumidamente, que veíamos de manera crítica sobre ese modo de hacer extensión, si bien había experiencias interesantísimas, era una fuerte fragmentación espacio-temporal, ¿no? Fragmentación temporal en el sentido de que los proyectos en general tienen una duración de 1 año, 2 años, y tienen que dar respuesta en general a problemáticas que tienen una durabilidad que no son la de los formatos institucionales de los proyectos. Es decir, que ahí de entrada ya había un problema de fragmentación temporal. Pero por otro lado, y esto lo mencionó muy bien Viviana, generaba también fuertes procesos de fragmentación espacial, en el sentido de que esto no pasa solamente en relación a la cuestión de la extensión universitaria, pasa en las políticas sociales también, ¿no? Esto que ante cualquier problemática que haya, al menos desde la década del 80 en adelante, y muy impulsado por agencias transnacionales, se ve el formato proyecto es la forma de dar respuesta a esos problemas emergentes, digamos, ¿no? El formato proyecto le otorga cierta dinámica a la política porque uno puede, de algún modo, focalizar sobre ciertas áreas a partir de determinados emergentes. Sin embargo, esto que decía antes, espacialmente, de repente uno se encontraba en un territorio determinado, en un barrio, que convivían un sinnúmero de proyectos universitarios que no tenían diálogos entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros partimos, digamos, en la gestión como una crítica a estas cuestiones, digamos, al principio dimos algunas modificaciones que fueron quizás pequeñas, digamos, para las situaciones, por ejemplo, el tema de los primero queríamos saber de qué se trataba todo esto, qué se hacía, digamos, porque obviamente teníamos los textos de los proyectos, pero realmente sabíamos muy poco cuáles eran las prácticas realmente existentes. Entonces, como equipo, éramos un equipo bastante amplio, dividimos lo que llamamos los acompañamientos, es decir, acompañábamos los proyectos. A cada profesional, digamos, de la Secretaría de Extensión nos tocaba un conjunto de proyectos a evaluar. Eso, digamos, si bien teníamos un optimismo exacerbado sobre ese proceso de acompañamiento, en general no fue tan bueno. Había toda una cultura universitaria vinculada a la idea de autonomía, pero una idea quizás un poco dislocada, ¿no? Que cualquier tipo de acompañamiento institucional se lo veía más bien como una vigilancia y no tanto como una colaboración o como un diálogo en ese sentido. Con lo cual, en muchos casos, digamos, no se habilitaba la posibilidad del acompañamiento en los lugares donde sí eso se habilitó, se pudo llegar a cuestiones muy importantes, no solamente para el proyecto en sí, sino para los equipos de extensión que fuimos aprendiendo, acompañando proyectos que eran muy buenos. Otra de las cuestiones que fuimos viendo fue la cuestión de las evaluaciones presenciales. Las evaluaciones se empezaron, todo esto no lo inventamos nosotros, en general se dio a partir de estos espacios de intercambio. En ese momento la Universidad de La Plata fue una referencia importante, estaba Jorge Castro en esa época, me acuerdo. La UDELAR también hubo un lugar de referencia, bueno, Humberto Tomasino, la Universidad de Cuyo. Pero bueno, de a poco fuimos con esta idea de empezar a hacer evaluaciones presenciales donde uno podía saber, y que los evaluadores sean externos, es decir, sean de otras universidades, donde uno puede saber, bueno, también evalúa qué participación hay de las organizaciones sociales contraparte, cuántos estudiantes están en esa evaluación, si la voz circula, bueno, eso también no, pero todas estas cuestiones, tanto los acompañamientos como la cuestión de las evaluaciones presenciales, lo que nos permitió de algún modo situar fue un estado de la cuestión a un equipo que, si bien yo ya tenía unos cuantos años, era un equipo de extensión bastante joven, ¿no? Y ahí aparece un cambio que empezamos a introducir con lo que se llamó el programa Integrando, que era con esta idea de tratar de pensar la cuestión de la interdisciplinariedad, esto que decía Viviana, bueno, la realidad es indisciplinada, y bueno, para poder, digamos, dar cuenta o dar respuesta a ciertas cuestiones no se puede, obviamente, desde los encorsetamientos disciplinares. Sin embargo, el programa Integrando ya implicaba que sean proyectos, seguíamos en la lógica de proyectos y programas, pero tenía que ser un proyecto que necesariamente tenía que haber 3 casas de estudio, 3 unidades académicas, tenía que tener determinado número de estudiantes, es decir, fuimos puliendo determinadas cuestiones y hubo experiencias interesantes, duraban más años, es decir, los proyectos sociales de las convocatorias ordinarias duraban 1 año, en este caso empezaban a durar 2 años. Sin embargo, cuando hicimos una evaluación del Integrando, si bien hubo un mejoramiento, digamos, a la cuestión de discontinuo en lo temporal y también de la fragmentación espacial, por lo menos de la cuestión universitaria a partir de lo interdisciplinario, sí seguíamos viendo
que estábamos lejos, digamos, de algún modo, de poder generar espacios significativos porque todavía nos estaba costando mucho el tema de la curricularización. Y ahí es donde vino, de algún modo, quizá un punto de quiebre, un punto de inflexión que fue muy importante para nosotros, que fue el armado y el diseño de esto que antes yo le comentaba, que es el programa académico territorial. El principal antecedente del programa académico territorial, si bien estamos muy lejos de parecernos, a veces a mí me toca evaluar publicaciones de la UDELAR y me doy cuenta de lo avanzado que están allá en Uruguay, pero es el programa integral metropolitano, es decir, el programa integral metropolitano, digamos, de la Universidad de la República en Uruguay, fue de algún modo como ese norte al que nosotros queríamos llegar, obviamente no reproduciendo una cuestión transferencista, es decir, bueno, vamos a transferir lo que hicieron en Uruguay, sino tratando de poder pensar ciertos ejes conceptuales que nos parecían fundamental para poder alcanzar esta idea de la extensión crítica, es decir, de que la extensión pueda ser diálogo de saberes. Y ahí, ya de entrada el nombre de programa académico territorial da cuenta de algún modo de esas tensiones y de esas disputas muchas veces políticas que uno tiene que llevar adelante cuando está en la gestión, ¿no? Uno diría, un programa universitario que se llama el programa académico es como tautológico, ¿no? Es como decir, bueno, sí, se desprende que un programa universitario tiene que ser académico. Sin embargo, nosotros tuvimos que subrayar el nombre programa académico territorial, podría haberse llamado programa territorial, precisamente por el lugar subalterno que por lo general tiene, digamos, la extensión universitaria en los sistemas universitarios, ¿no? Y en ese sentido, de algún modo lo que intentábamos disputar era esta cuestión, digamos, como decíamos antes, de que la extensión pueda estar, digamos, que la extensión, digamos, se pueda situar en un lugar central de la cosa universitaria. Los principales pilares sobre los que se construyó el programa académico territorial, bueno, por un lado la idea de territorialidad, como decía Romina, no es que soy un experto en territorio, pero en general siempre me invitan a hablar sobre cuestiones de territorio, pero no voy a hacerla muy larga, simplemente plantear que hay una fuerte dificultad en los imaginarios, en las prácticas y representaciones universitarias de pensarse con territorio. En general, cuando uno ve la discursividad universitaria, esto lo veo mucho en la cátedra, con estudiantes y también con docentes, siempre se plantea esto de que la universidad va al territorio, o en algunos casos más groseros, la universidad baja al territorio. Salvo que sea una universidad de Cuyo, digamos, nosotros estamos en la llanura, ¿no? Pero digo, esto de la dificultad que hay de pensar de que la universidad está en un territorio, ¿no? Que la universidad no está en el aire, bueno, sus raíces están muy vinculadas con la idea, con cierta idea de ciencia neutral. La universidad no tiene territorio precisamente porque es tan científica y neutral que nunca es parte de los conflictos. Pero bueno, no la quiero hacer muy larga porque si no acá puedo estar mucho tiempo. Pero bueno, nosotros planteamos la idea de territorialidad como un ida y vuelta, donde hay distintos territorios, donde la universidad tiene territorio, pero tiene que entrar en diálogos con otros territorios. Y ahí, digamos, fuimos armando, algunos lugares ya existían, pero fuimos armando nuevos centros territoriales. Bueno, acá en la Universidad de Mar del Plata hay 9 centros territoriales que tienen una dimensión mayor. Nosotros tenemos solamente actualmente 2 centros territoriales, quizás tienen diferencias, digamos, con los centros territoriales de Mar del Plata. Y hay un aspecto que es fundamental, bueno, lo de ecología de saberes como otro pilar, ya lo planteé, digamos, no me voy a extender. Otra cuestión es la cuestión de gestión participativa, y que eso no sea solamente un recurso retórico en el sentido de decir que cogestionamos con otros, sino que implica una cuestión de durabilidad, de estar mucho tiempo con organizaciones sociales para poder pensar formas de gestión participativa. Nosotros ahí en Rosario tenemos una experiencia con un club social y deportivo muy grande, donde hay verdaderamente, y ahora lo vamos a transformar en una universidad popular, y hay verdaderamente una gestión participativa donde hay una mesa donde las decisiones se toman entre un equipo territorial del área de extensión y un equipo de la institución y otras organizaciones sociales. Eso es algo muy difícil de lograr, pero cuando se puede avanzar en esta idea de la gestión participativa, la calidad de los procesos que llevan adelante los estudiantes que hacen su práctica es inmensamente superior. Y acá me detengo en un aspecto. ¿Cómo estoy de tiempo, Claudio? Porque yo suelo
Y ya deberías ir redondeando, pero vale, está muy interesante, así que Entonces voy a ir redondeando en la cuestión que me parece quizá claro, lo más significativo en lo que se puede aportar, en lo que yo pueda aportar, que tiene que ver con la idea de equipo territorial. Vuelvo un poco atrás y planteo esto, es decir, yo creo que no hay un formato único para poder lograr una práctica extensionista que genere una formación integral de estudiantes, docentes, graduados y no docentes, ¿no? Yo creo que hay distintos formatos que pueden complementarse, que a veces pueden entrar en tensión. Esos formatos pueden ser los programas territoriales, como el que estoy contando, pueden ser las prácticas sociocomunitarias, pueden ser los proyectos sociales. Por ejemplo, nosotros tenemos proyectos sociales que son curriculares, es decir, que para poder ser evaluados y ser aprobados tienen que tener algún tipo de práctica curricular. Esos formatos, para nosotros, digamos, son formatos que se pueden complementar. Sin embargo, para una cuestión que ha sido central, al menos en la experiencia de Rosario, es la idea de equipo territorial. El equipo territorial es un equipo formado por distintos profesionales del área de extensión. Ahora estamos tratando de ampliarlo, que sean equipos territoriales de toda la universidad, donde estén las áreas de bienestar, donde estén distintas áreas. Son equipos territoriales con psicólogos, trabajadores sociales, arquitectos, ingenieros, que en determinados centros territoriales actúan como una interfaz, es decir, como un punto medio entre lo que sería la comunidad universitaria y la comunidad en cuestión donde está inserto ese centro territorial. Para nosotros es fundamental, digamos, la existencia de esos equipos territoriales porque son los que permiten de algún modo, primero posibilitar y facilitar los procesos de curricularización, es decir, para un docente o una docente no es fácil por cómo están armadas las currículas, por un montón de cuestiones, hasta por cuestiones de materialización, poder generar ese vínculo con otros. Bueno, ese es el trabajo del equipo territorial, que es el que tiene que estar haciendo mapeos de actores, sociogramas, relevamientos, todos los procesos de construcción de demanda con organizaciones, la sistematización de experiencias, todas esas cuestiones, digamos, las hace un equipo territorial y que de algún modo tiene que tener una pata universitaria. Nosotros tratamos de que sean docentes universitarios, pero que por otro lado tengan una pata en los territorios donde están los centros de extensión y que tengan un tiempo determinado. Nosotros, al menos nuestra experiencia, el gran desafío que tenemos, porque no son todas rosas en esto, y con esto termino, es que hemos logrado avanzar mucho en esta idea de equipo territorial, en el sentido de poder generar un acople en esos dos mundos tan diferentes, digo, que ojalá en un futuro no lo sean tanto, pero por otro lado, si bien estas experiencias son, desde lo cualitativo, son muy interesantes, son muy limitadas en lo cualitativo. Por eso nosotros ahora estamos apostando precisamente a las prácticas sociocomunitarias y a la idea de un seminario que pueda ser el que haga ese acompañamiento. Bueno, quizás fueron muchas cosas todas juntas, pero bueno, después quedo abierto a todas las preguntas y a seguir dialogando. Muchas gracias. no, gracias a vos, Maximiliano, la verdad, muy súper interesante. Sí, hay un montón de preguntas. Ya ahí puse en el chat que cuando termine ahora de hablar Adolfo, pueden, si quieren, escribir las preguntas en el chat, o si no, levantan la mano y le doy la palabra. Pero bueno, ahora voy a presentar a Adolfo Bruck, que es de la Universidad Nacional de La Plata. Adolfo es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata, vicepresidente segundo del Colegio de Abogados de La Plata, ha dirigido un proyecto de extensión y actualmente es secretario de extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, cargo que desempeña desde el año 2010. Adolfo, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Los participantes, los disertantes. La verdad, primero pido disculpas porque me costó la conexión. Hubo algunos problemitas que no me dejaban permitir y por ahí entré un poquito más tarde, pero bueno. Pero no, yo más o menos, creo que la extensión en todo lo que es el área facultativas y de las universidades nacionales ha ido creciendo progresivamente. Si bien acá en la Universidad Nacional de La Plata lo primero que hubo a partir del año 87 fue la Secretaría de Extensión de la Presidencia, y a partir de ahí
empezaron las distintas facultades a crear las secretarías de extensión. En Derecho se creó en el año 89, hasta ese momento funcionaba junto con la Secretaría de Posgrado, no existía como nombre. Desde el año 89 se creó la Facultad de Derecho, ahí de La Plata, digo, y a partir de ahí empezó a ir creciendo. En los años 90 sabemos con las dificultades que tuvo la educación pública. Después en los años 2000 cambió, y a partir del año 2007 en la facultad comenzó a darle mucha importancia a la extensión, a partir de ese trabajo territorial que es lo que nos está uniendo ahora para esta organización de las jornadas. Nosotros hasta el año 2007 teníamos un solo proyecto de extensión, que era consultorios jurídicos gratuitos. A partir del año 2007 comenzamos a redefinir ese proyecto para que llegue a todos los barrios con estudiantes, docentes y graduados que empezaban a hacer sus prácticas y su formación docente en territorio. A partir de ahí empezamos a ver que la necesidad de la gente era que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, bien conocida como Derecho de La Plata, comience a formar abogados con un sentido de pertenencia más social, que se necesitaba darle al estudiante otro rol de compromiso con la sociedad, que la extensión lo que buscaba era la transferencia de conocimientos, como bien lo dice el Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces se redefinió de extensionista y de estudiante. A partir de ahí se empezaron a crear diferentes programas como clínicas jurídicas, que empezaron a atender demandas colectivas por medio ambiente, por derechos humanos, por contaminaciones de agua. Se empezó a litigar, la facultad con sus estudiantes, sus docentes y sus graduados comenzó a intervenir previa autorización del Consejo Directivo. Así fuimos creciendo en base a las necesidades que iba teniendo la sociedad. Fuimos creando en el año 2000 de violencia, que por esos años recién comenzaba a tener mayor visibilidad y no como se llama, la importancia de hoy en día. A partir de eso seguimos trabajando también con la diversidad de género. Creíamos que era necesario aportar a la sociedad que vaya entendiendo cuáles eran los derechos de las personas de igual sexo, y así participamos de un montón de licencias para parejas, para matrimonios iguales, para que los dos puedan tener su licencia por maternidad. Y a partir del año 2012 incorporamos la extensión como semidedicaciones exclusivas, llamando concursos. Como cualquier docente tiene su concurso, nosotros hicimos las primeras dedicaciones a la extensión. Eso nos ayudó a fortalecer para que en el año 2016 la extensión pase a ser curricular y pase a formar parte del plan de estudio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Desde esa reforma del plan de estudio, la extensión está dentro de la currícula. Es obligatorio hacer las prácticas dentro de extensión, como una práctica más, en territorio o en cualquiera de los proyectos de extensión que tengan. Algunos no atienden en territorio, si bien bajan a territorio, pero están dentro de la facultad. Así fuimos creciendo y seguimos creciendo e incorporando proyectos nuevos, como es la mediación y la litigación penal. Nosotros, que en eso hemos participado con la Universidad de Mar del Plata, Rosario, con la Facultad de Derecho en cuanto a competencias de litigación penal. A grandes rasgos creo que es una descripción de lo que está pasando dentro de la Facultad de La Plata, que también es una política de las autoridades, querer crecer en extensión y que la extensión esté vinculada a la carrera como algo más. Nosotros tenemos los 3 pilares, que es la investigación, la extensión y el área académica. Cuando un docente se anota para hacer un concurso, tiene que presentar un proyecto de extensión, porque el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho sí lo reglamentó del año 2011. Es obligatorio para que el docente. Así que bueno, yo así a grandes rasgos es lo que estamos haciendo en este momento. No quiero cansarlos. Así que bueno.
Bueno, gracias, Adolfo. ¿Podés ampliar un poco más el tema que dijiste ahí en un momento respecto de las dedicaciones, los concursos para dedicación de extensión? ¿Cómo son? Nosotros en el año 2012 creíamos necesario, que todavía no estaba tan curricularizada la extensión en los planes de estudio, creíamos necesario instaurarla para que si algo pasaba, esos docentes que venían haciendo extensión estén concursados y no les puedan sacar sus dedicaciones. Entonces usamos el mismo reglamento que tiene la facultad para llamar a concurso de profesores y armamos un concurso con toda la representación de los claustros. Después de la clase de oposición, el jurado deliberó y bueno, fueron 8 dedicaciones, semi-dedicaciones exclusivas, y a partir de ahí se marcó un hito. Primero en la Universidad Nacional de La Plata fuimos la primera facultad que tenía dedicaciones de extensión por concurso. Y después, internamente también, porque siempre se está cortando, ¿no? Se me cortó. Ahí aparecí, ¿no? Se había cortado. Y después era importante porque en la facultad las únicas dedicaciones que había... Te escuchamos, ¿eh? Sí, pensé que se había cortado, no. Y después era importante porque hasta ese momento en la facultad las únicas dedicaciones que había era para la parte académica y la investigación. Entonces creo que fue un paso adelante institucionalizar las dedicaciones a la extensión. Así que bueno, esa fue la forma que le hicimos, con un concurso, como son todos los concursos, y con una duración de 8 años. Bien, bueno, gracias, Adolfo. No, por favor. Tengo una pregunta para cualquiera de los tres, no sé el que se quiera responder. La pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que promueve la universidad para garantizar la continuidad en el territorio? ¿No? Algo por ahí mencionó Viviana hoy respecto a un tipo de estrategia, digamos, para esto, y creo que también Maxi. La pregunta es, ¿qué estrategias se utiliza en la universidad para garantizar la continuidad de los procesos en el territorio? Si quieren, digo algo breve, es decir, bueno, nosotros obviamente la cuestión del equipo territorial es importante. Ahí el problema que nosotros tenemos es, a veces la puja nuestra es lo contrario, es decir, esto puede sonar mal, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos suele suceder a nosotros? Por ejemplo, cuando tenemos las 3 prácticas profesionales de trabajo social, nosotros ya tenemos convenios con las cátedras, con lo cual todos los años vienen practicantes de la PPS de psicología, de prácticas de derecho, de trabajo social. Nos pasa mucho que los estudiantes, después de transcurrir, porque realmente, digamos, el acto áulico tradicional entre 4 paredes tiene ciertas características como dispositivo, que cuando una estudiante, un estudiante ve otros modos de aprender, a veces hay un proceso de fascinación, pero también es un problema para el equipo territorial. ¿Por qué? Porque muchas veces con esa organización con la que nosotros trabajamos esa práctica territorial o curricular, después cuando terminan su cursado, aprueban la materia, quieren seguir estando en la organización. Y esto es más acá no voy a decir cuestiones muy teóricas, sino más bien prácticas. Es decir, para nosotros como los equipos territoriales es un problema porque muchas veces uno no es que tenga una mirada culturalista de que el saber universitario y el saber popular son como 2 islas que se encuentran, pero a veces nos pasa que se va haciendo un acumulado de estudiantes que siguen participando en las organizaciones en las que hicieron su práctica, y después a veces terminamos dialogando actores universitarios con actores universitarios, ¿no? Esto es un tema. Y muchas veces también todas las disputas políticas de la universidad se trasladan a ciertos territorios, lo cual, bueno, digamos, tampoco hay que esencializar el territorio, pero bueno, en general nosotros, el programa territorial es el que nos da la posibilidad de que permanentemente
los distintos años vayan siendo acompañados por un equipo territorial donde también participan los docentes. Nosotros tratamos que los docentes no se desentiendan, digamos, esto de que se supervisa en el aula y los estudiantes van al territorio. Tenemos espacios intersectoriales que trabajan directamente en los barrios. De todas maneras, yo planteo, muchas veces el problema que tenemos es cómo lograr en estos procesos de institucionalización, de que se piense como algo curricular, con todo lo que eso implica, ¿no? Con derechos y deberes, cuando los estudiantes quieren quedarse, lo cual está muy bueno porque habla de un compromiso social, pero nosotros creemos que el compromiso tiene que ser de la universidad como institución. Viviana. Sí, a ver, no estoy muteada, no. Justamente la idea de práctica, la curricularización es lo que garantiza la continuidad. Por eso nosotros apostamos a las prácticas sociocomunitarias, porque, a ver, diferencia, por ejemplo, hacer esos proyectos porque creo que son valiosos y hay que complementarlos, pero voluntariados o proyectos de extensión, son proyectos que a veces tienen un financiamiento, comienzan, terminan y el proyecto después, la inserción en el territorio no se continúa. Al estar curricularizada, la continuidad la garantiza el equipo docente, ¿sí? Los estudiantes cambian, un año son uno, otros años serán otros años serán otros, pero al estar curricularizado, la garantía de que ese equipo docente mantiene la articulación con el territorio de una problemática, que a lo mejor la problemática va cambiando, porque no sé, por ejemplo, en mi materia, nosotros empezamos con proyectos de alfabetización de adultos que llevaba adelante la municipalidad, ¿no? De Río Cuarto. Y después, bueno, nos pidieron que en lugar de alfabetización acompañáramos el proyecto de extensión de jornada y así sucesivamente, pero se tiene esa articulación del equipo docente, ¿sí? Entonces, creo que justamente la curricularización es lo que lo garantiza. Nosotros, si bien nosotros hablé de estas convocatorias bianuales, en realidad es un recurso que nosotros apostamos a que sea absolutamente transitorio. Fue una forma, de decir, de impulsar, de animar a la gente. Ahí hay una pregunta incluso de reconocimiento. ¿Cómo se reconoce? Bueno, también de reconocimiento. Se reconoce en carrera docente, cuando se modificó carrera docente, incorporamos la realización de prácticas como parte del currículum del docente y a los estudiantes se les reconoce a través de hay un asterisco que se le pone en el certificado analítico, va un asterisco que dice que realizó tantas horas de prácticas sociocomunitarias. Pero bueno, volviendo a la idea de proyectos es para impulsar, pero a lo que después, que se van modificando los planes de estudio, nosotros ahora estamos en un proceso de innovación curricular, la idea es que ya quede plasmado en cada plan de estudio la incorporación de uno o más en los espacios curriculares. Entonces ahí garantizás la permanencia. Bien, ahí Daniel hace una pregunta. ¿Se ha respondido Daniel la pregunta con lo que dijo recién Viviana? Era el tema de cómo aquellos estudiantes que no tienen Sí, sí, la práctica incorporada en la perfecto. Sí, currícula, ¿cómo se sí. reconoce? Sí, dale, dale, dale. Claro, sí, yo le hice esa pregunta a Viviana porque en nuestra facultad, en las distintas carreras que nosotros tenemos, solamente que la Licenciatura de Comunicación Audiovisual es la que tiene en el plan de estudio incorporadas las prácticas. Y desde el año pasado lo que también nos ayuda a estos encuentros es a generar los dentro de los departamentos de las distintas carreras para generar el debate necesario, por lo que todos conocen lo que significa el proceso complejo de modificación de los planes de estudio. Así que el año pasado quedamos hasta ese momento con el rectorado discusión de cómo incorporar, y sobre todo en los estudiantes, también en los docentes, ese asterisco que vos, Juliana, comentabas, ¿no? Que todavía el sistema nosotros no lo podemos incorporar. Y es muy importante por todo lo que ustedes están contando, muy importante, porque vos podés sistematizar las cátedras año a año, esos ejes de trabajo territoriales y transversales,
No es lo mismo un estudiante que atraviesa una práctica de este tipo que el que no la atravesó. Así que bueno, nosotros nos encontramos un poco en ese medio proceso de trabajar para ese reconocimiento. Además, una cosa más, y ustedes hablaban también de las convocatorias tradicionales que las universidades tienen de los proyectos de extensión y las duraciones, y nosotros hace 2 años se incorporó con presupuesto propio muy exiguo o de la Secretaría de Políticas Universitarias este plan de actividades en los distintos centros de extensión y prácticas sociocomunitarias que realmente, yo siempre lo digo, nos posibilitaron a toda la Universidad de Mar del Plata poder incorporar, porque sí o sí nos exige tener un anclaje en una materia, en un área, con lo cual eso transversaliza un poco el trabajo que desde la gestión se puede hacer. Y son actividades más cortas, pero son más dinámicas y hay mayor trabajo, mucho más fluido que las convocatorias tradicionales que igual se hacen, ¿no? Que justamente este viernes fue la convocatoria 2021, que nos animamos a hacerla también, a pesar del desgaste que tienen todos nuestros docentes, ¿no es cierto? Y los equipos de alumnos y todo, pero aún así inauguramos la presentación de anteproyectos y en febrero vamos a tener toda la convocatoria para prácticas y actividades en los distintos centros de la ciudad y la zona. Bueno, gracias Viviana por la respuesta. Seguimos con otro Daniel. Daniel Arango, ¿tenés una pregunta? Hola, buenas tardes. Disculpen que de la mitad de la presentación tuve problemas con el audio y no pude escuchar. Quería preguntarles, en realidad, bueno, un poco ponía ahí en el chat que comparto muchas de las dificultades o las cosas que ha atravesado Viviana desde la experiencia. Nosotros acá trabajamos en la práctica que ustedes vieron y después en una práctica vinculada a material didáctico en escuelas especiales. Y les quería preguntar, o sea, coincido en todos los puntos que fueron barriendo. Les quería preguntar si articulan este tipo de prácticas entre disciplinas o entre carreras que no sean de la misma unidad académica. Sé que a veces uno trata de integrar, por lo que decía Viviana, docencia, investigación y extensión, que a veces no es fácil porque las metodologías y los tiempos a veces no son similares, pero les quería preguntar eso, si lo trabajan desde la integración de distintas disciplinas. No sé si, bueno, en el caso nuestro, sí apuntamos a eso. Lo que es una estrategia discutible, inclusive en la propia universidad por ahí no acordamos, ¿no? Pero en la convocatoria 2015, en el 2015 no, en la de 2017 fue cuando empezamos a hacerlo y en el 2017 ponemos más presupuesto a los proyectos que articulan entre disciplinas o articulan entre distintas facultades. Digo que algunos dicen, bueno, por supuesto. Bueno, yo lo que digo es que siempre sostengo que en los 90 el neoliberalismo nos formateó las universidades con dos estrategias, que fue sí, por proyectos justamente, y evaluación. Y fueron las dos estrategias que formatearon a la universidad y nos hicieron conducir hacia donde ciertos sectores querían, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que usar esas mismas herramientas contra, ¿no? Entonces, si confiando y poniendo criterios de evaluación donde nosotros queremos, podemos también ir modelando los proyectos hacia donde hacia el norte que uno quiere, ¿no? Entonces le ponemos más financiamiento a los proyectos que articulan con otras disciplinas, con otras facultades y hemos ido logrando que la gente lo vaya haciendo. Además, cuando va creciendo la misma, el mismo territorio los está pidiendo hoy. Bueno, también usamos el término
de manera restrictiva, como decía el colega recién Maximiliano, pero bueno, las mismas organizaciones son las que después dicen, a ver, háblense entre ustedes, vamos. Por ejemplo, una cooperativa, ¿sí? Cuando hicimos este trabajo de investigación en una cooperativa, nos decía, trabajamos con gente de ciencias económicas, ¿sí? Ellos están trabajando con ciencias económicas que les ayudan a armar el económico, ¿no? de la cooperativa. Y a su vez, equipos de educación que les ayudan también a hacer toda la difusión. Y ellos mismos dijeron, bueno, júntense, y ahora bueno, están trabajando juntos, la gente de ciencia económica y comunicación, porque obviamente la difusión de todo el trabajo comunicacional de la cooperativa tiene que estar articulado también con lo que ellos, quién es el público, bueno, yo no sé de economía, pero quién es el público, a quién ir y todo lo demás. Entonces, bueno, ahora se articularon. Bueno, es un trabajo que hay que amasar, ¿no? Todo acompañar, en la medida que uno, yo creo que, bueno, yo vengo del campo de planeamiento, para planificar hay que evaluar, planificar, ver gente, ver las dificultades que surgen y sobre eso decir, bueno, cuál es la acción, y así en un círculo permanente, ¿no? De evaluar y planificar y repensar los proyectos. Bueno, me gusta que no nos vean porque me llegan por WhatsApp a mí. Tenemos una cuestión interna. Acá, digamos, hay una referencia al video que pasamos al principio, en donde algunos estudiantes manifestaban esta cosa que no sabían muy bien a dónde iban, o que había como una expectativa, digamos, de algo que no estaba muy bien claro. La pregunta es, ¿cuáles son los espacios que tienen en cada universidad de sensibilización y de conceptualización previos al trabajo en territorio? Digo, ¿son individuales de cada cátedra o hay algo más institucional, digamos, de cada universidad o cada facultad que el estudiante debe hacer como paso previo para ir, antes de ir al territorio? Nosotros lo que hacemos es... ¿Querés contestar, Viviana? Y yo... No, dale, después contesto yo. Tres, pueden contestar tres, sin problema. Sí, nosotros lo que hacemos, nuestra idea, cuando se armó la cátedra de Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales, como hay otras cátedras donde se trata de reflexionar el vínculo de universidad y actores sociales, y otros actores sociales, tenía ese objetivo como de seminario transversal, pero todavía no tiene digamos, el nivel de transversalidad. Lo que nosotros hacemos como gestión, sí, es unos talleres que de algún modo no son previos necesariamente, pero sí son en la primera etapa acompañando, digamos, las primeras llegadas a otros territorios. Por ejemplo, ahí trabajamos mucho en dinámicas de taller, trabajando, por ejemplo, la cuestión de modelos de extensión, a partir de determinadas dinámicas participativas, donde se pueda discutir esto de cuáles son los diferentes modelos de extensión, qué concepciones de territorio. Esos son como una serie de talleres que hacemos en una etapa inicial. A veces lo hacemos con gente de teatro del oprimido, con distintos actores, pero viene por ese lado. Después ya son espacios de retrabajo, en general, digamos, que son de algún modo por ahí espacios intersectoriales que son más permanentes, pero en principio es eso. Sí, en nuestro caso, los tenemos ingreso, o sea, nosotros tenemos, bueno, creo que casi todas las universidades, un programa de ingreso a la vida universitaria, ingreso a la cultura universitaria, tienen varios módulos, que se extiende durante el mes de febrero y parte de marzo, y allí se desarrollan talleres en los que participan docentes y estudiantes, y ahí se les habla a los chicos sobre las prácticas sociocomunitarias, acuden estudiantes que han participado en estos proyectos, y ya desde el ingreso, bueno, van entendiendo de que va a formar parte esto de del currículum universitario, ¿no? Y después, en cada una de las asignaturas, o sea, insistimos mucho con los profes que coordinan las prácticas, que porque creemos que lo más valioso es eso de las prácticas sociocomunitarias, el generar espacios antes, durante y después del trabajo en territorio, ¿sí? De reflexión sobre la acción, de poder ir reflexionando sobre lo que hicieron, poniendo conceptos y teorías para que no sea mero activismo, sino que
este diálogo entre teoría y práctica en el aula, ¿no? Es decir, además del trabajo en territorio, el aula previo de sensibilización y posterior también de decir, bueno, ¿qué significado tiene esto? ¿No? Es decir, cómo desde la profesión, qué aporta mi profesión a la transformación, al trabajo emancipatorio, en este trabajo que hemos, ¿no? Entonces, bueno, se insiste mucho, por supuesto tenemos experiencias diversas, ¿no? Pero los espacios son eso, ingreso y la misma asignatura en la cual se desarrolla la práctica. Adolfo. Sí, yo quería retomar un poquito lo anterior. Nosotros en todos los proyectos de extensión articulamos con otras carreras, con trabajadoras sociales, con psicólogos, por ejemplo, los consultores jurídicos, y las que atienden los abogados, hay una psicóloga y una trabajadora social que también asiste a la gente que participa del programa. Eso lo quería decir. Y lo otro, bueno, nosotros tenemos que dividirlo en dos. Ya al ser curricular la carrera es obligatorio para que el estudiante cuando llega a cierta parte de la carrera tenga que empezar a hacer su PF, su práctica, su PP en alguno de los proyectos de extensión. Independientemente de eso, también para aquellas personas, como todavía es un programa mixto, seguimos con el plan 5 y el plan 6 es el que ya obliga a la extensión, los invitamos mediante convocatorias que son masivas, que lo hacen casi todos los proyectos y los proyectos todos tienen diferentes requisitos. Lo que sí hicimos es crear un proyecto que se llama, ¿cómo se llama? Facilitadores jurídicos, que para que el estudiante ni bien ingresaba a la carrera pueda participar de un proyecto de extensión. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear un proyecto que no tenga requisitos. Entonces creamos ese proyecto en el cual el estudiante en el momento que ingresa puede ir porque ayuda en territorio a que la gente pueda tramitar su obra social, su jubilación, la asiste. Entonces ahí ya tiene un acercamiento con el territorio, viendo las diferentes cuestiones sociales. Pero básicamente, al estar curricularizada, ya es obligatorio para el estudiante. Más requisito que ese no hay. Otra pregunta respecto de esto último, que también, digamos, lo mencionó un poco, creo que Viviana. Y esto es una interpelación personal. ¿Usted tiene alguna opinión más respecto a en qué momento de la carrera si hay un momento de la carrera más conveniente o no para que los estudiantes hagan las prácticas? O sea, si tiene que ser un momento de la carrera o si tiene que transversalizar todo el formato de la currícula. Ese es un tema para mí muy importante. La perspectiva que nosotros tenemos tiene que ver con que en general hay una mirada que con esta idea de la práctica final que de algún modo se reproduce la cuestión transferencista en el sentido de que, digamos, esto de que uno se forma durante 4 o 5 años y después la práctica sería la aplicación de esa formación entre 4 paredes. Nosotros somos críticos, digamos, a esa mirada. Creemos que el diálogo con otros tiene que ser en las etapas iniciales, porque si no uno ya se encuentra con un estudiante formateado de una manera donde la práctica de algún modo se piensa solamente como aplicación de eso que se aprendió. De todas maneras no quiere decir que eso no sea complejo. Por ejemplo, nosotros hemos podido avanzar mucho en la curricularización de la extensión, en las prácticas finales, que ya en realidad tenían un vínculo con otro y ahora quizás son interdisciplinarias e intersectoriales, pero nos cuesta mucho la cuestión de los primeros años. Algunas estrategias que nosotros tenemos, por ejemplo, con la Facultad de Psicología, es la cuestión de que, porque también hay una cuestión de escala, a veces una masividad de estudiantes, por ejemplo, las PFO de medicina, que son 800 estudiantes que pasan en un año, a veces no tenemos las estructuras para alojar y hacer que esta sea una práctica no solo significativa para los estudiantes, sino también que no sea una invasión cultural para aquellos que alojan, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer, por ejemplo, con psicología, se hacen algunas experiencias interesantes, donde vemos una manera escalonada de participación, donde quizás algunos estudiantes están más implicados territorialmente en algún dispositivo, por ejemplo, de teatro y salud mental, donde el estudiante de psicología de 5º año tiene como tutor o tutora a una estudiante de posgrado que es psicóloga y está haciendo su práctica del posgrado de psicología comunitaria.
pero a su vez los estudiantes de los primeros años quizás se encuentran con esos estudiantes para trabajar situaciones, y a veces no van necesariamente a esto que podemos llamar el territorio, es decir, pero la idea nuestra es que sea al inicio de la carrera, pero de maneras precisamente planificadas, estructuradas, y bueno, esa es un poco la idea, que realmente es difícil. Y yo coincido Viviana. totalmente con la postura del colega acá. O sea, lo ideal es que sea transversal. O sea, lo ideal sería la transversalización desde el comienzo hasta la carrera. Pero sí desde el comienzo, porque si no, reproducimos, es cierto, la racionalidad técnica del currículum, primero la teoría y después la práctica, ¿no? Cuando en realidad tenemos que pensar la práctica como disparadora de problemas y de la reflexión. Así que desde el comienzo de la carrera. También encontramos los problemas que dice Maxi en relación a la masividad de los primeros años. Y el otro problema que también solemos encontrarnos en primer año, que plantean algunos equipos, es el abandono, ¿no? O sea, por lo menos nosotros, y creo, bueno, sucede en la mayoría de las universidades, las tasas más altas de abandono suelen darse en primer año. Entonces, estudiantes que de pronto se incorporan, abandonan ahí el proyecto a mitad de camino. Pero también trabajamos mucho en el mismo sentido que Rosario. O sea, hay equipos que no van todos los estudiantes al territorio, no van a lo mejor va un grupo y tratamos sí que ese grupo sea uno, bueno, lo que uno ve con más posibilidades de permanencia, y el resto va trabajando en elaborar materiales, en la discusión, en colaborar en el diseño, en colaborar en la evaluación, porque es cierto también es que todos vayan al territorio, imposible, en las carreras masivas, ¿no? Bien. Adolfo, ¿querés decir algo respecto al No, tema? yo básicamente lo que quiero decir es que yo digo, hablo desde el punto de vista de nuestra facultad. En Derecho, las prácticas están bien divididas. Hay mucha práctica con la reforma del plan de estudio, porque hay prácticas civiles que son de la carrera, las prácticas penales, otras prácticas que empezaron a ser obligatorias, que son en algún lugar de la administración pública o algún lugar como el Colegio de Abogados, para que el estudiante ya empiece a familiarizarse con lo que es la actividad de trabajar en un estudio. Y después, bueno, las prácticas extensionistas están en todo momento, desde que inicia el estudiante hasta que llega a la parte que es obligatoria, puede pasar por extensión. Nosotros, sin obligatoriedad, tenemos por semana, pasando por los diferentes lugares, más de 1.500 alumnos. Vos pensás que los consultorios jurídicos solos, que son 20, están integrados entre 15 y 20 personas. Y a partir de ahí, hay mucho estudiante y docente que participa de la extensión, independientemente de la curricularización. Lo que sí también puedo decir es que nos ha pasado a nosotros, que es una problemática que tenemos para abordar, es que en los lugares que el Estado es ausente ya se institucionalizó que sea la facultad la que ocupe el lugar del Estado. Entonces, es decir, las defensorías oficiales mandan a los consultorios jurídicos a las personas a que vengan y no damos abasto, porque nosotros no tenemos con los recursos. Esto es un programa y un proyecto de extensión que lo que ayuda es a la comunidad y al estudiante, pero no tenemos para una masividad. Y eso también hay veces, como se llama, entorpece, porque la gente institucionaliza que los lugares ausentes los estamos ocupando nosotros. Pero bueno, no nos molesta y dentro de lo que podemos lo vamos haciendo. Así que eso, prácticamente. Bien, no sé si estamos medio como llegando al límite de tiempo en principio, que yo me quiero tener un segundo en un dato que manejamos al principio de la charla, porque me parece importante siempre, digamos, que uno participa, al menos yo participé de un montón de encuentros este año virtuales, producto de la pandemia, y está bueno cuando remarcan, digamos, los lugares de procedencia de los participantes, no solamente los opositores, porque en realidad estos encuentros se hacen de manera integral, con los que están hablando y con los que estamos escuchando de este lado atentamente. Entonces, me gusta, digamos, me gustaría remarcar, digamos, que de este conversatorio participó gente de Salta, de Jujuy, de San Juan, de Catamarca, de San Luis,
de La Rioja, de Rosario y de la ciudad de Vera, de Santa Fe, de Esquel, que es Chubut, Caleta Olivia, Santa Cruz, que hay también gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente de La Plata, Chacomú, Bahía Blanca, Olavarría, Lanús, Bolívar, nada, y también hubo gente de Ecuador y Paraguay. Me parece que esto remarca de alguna manera de importancia de este tipo de encuentros, que por suerte, digamos, que cuando hablamos, hoy muchos hablan de la cajita de la universidad, ¿no? Esta cosa, que también hemos logrado traspasar esa frontera, digamos, de nuestra universidad y poder convocar a un montón de gente que atentamente escuchó sus exposiciones. Si les parece, para ir cerrando, a cada uno de los tres, digamos, unas palabras finales, como redondeando la actividad, lo que les parezca que pueden decir. Y después, si sigue ahí, nuestra vicedecana querida, la diseñadora industrial Beatriz Martínez, le voy a pedir que por favor dé unas palabras para cerrar el encuentro. ¿Quién quiere comenzar? Desde ya agradecidos totalmente por todo el esfuerzo de estos 2 meses de gestión de este encuentro que finalmente hemos podido materializar en el día de hoy. Maxi. Bueno, no, sí, obviamente un agradecimiento, digamos, de estas posibilidades que, si bien fue un año un poco arrasador, a mí me cuesta un poco de este modo. Generalmente siempre trabajamos talleres donde circula el cuerpo, pero de todas maneras realmente estuvo muy bien coordinado. El video inicial había un montón de cuestiones interesantes. Bueno, no, nada más que agradecer. Vuelvo a decir esto, que para nosotros las prácticas sociocomunitarias es un lugar hacia donde ir, lo que tenemos son otros formatos y bueno, vamos a transmitir mucho de esto que yo hoy escuché acá. Así que muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Daniel. Bueno, Adolfo y Diana también. A todos. Adolfo. Bueno, yo ante todo agradezco a todos los participantes, a todos los disertantes sobre todo. En realidad, pero a todos nos une lo mismo, que la defensa de la educación pública, la autonomía universitaria y que trabajamos en pos de una educación abierta para todos, de que queremos la inclusión, queremos que los sectores que no pueden venir a la universidad vengan, eso se queda. Si puede ir a la universidad, vayamos nosotros a buscar a la gente para que venga y participe. Se corta. Se corta, sí. Sobre el final. Bueno, agradecerles muchísimo, agradecer el encuentro y bueno, yo creo que sería bueno que esto sea así. Ha habido, como bien dijiste vos, Claudio, muchos este año que nos han posibilitado, lo único bueno que posibilitó esta pandemia, ser encontrarnos, aunque sea a través de la pantalla, pero si pudiéramos generar algo más institucionalizado y estable, como estoy pensando en una red tal vez de universidades que tienen prácticas sociales para poder sostener el intercambio y el mensaje mutuo, ¿no? A lo largo del tiempo, porque, insisto, estoy convencida de que es un proyecto que junto con otros proyectos pueden ayudar a pensar una universidad diferente. Así que, bueno, mantener el contacto e institucionalizarlo, fortalecerlo a través de, no sé, si me ocurre en este momento el formato de una red, pero puede ser otro, pero sostener el aprendizaje conjunto. Sí, totalmente de acuerdo, Viviana. Y es más, venía pensando más o menos en lo mismo, así que por ahí después en la semana con Daniel lo hablamos con Romina, porque de hecho en la Rex Uni hay redes Sí. varias, no hay una red de prácticas sociocomunitarias, podríamos plantearle a través de Romina que integra la Rex Uni esta inquietud, y me parece una muy buena idea. Bien, ¿escuchó? Sí. ¿Sí? ¿Se escuchó? Bueno. Así que le dejamos a Romina. ¿Estás por ahí? El- Sí, claro. Sí, estaba escuchando.
No, Estaba escuchando. está bien. Nosotros hablamos con Romina y ustedes hablen cada uno con sus referentes universitarios para que Bueno, cuando llegue lo puedan armar en conjunto. Me parece una muy buena idea. Claudio, No, perdón, ¿se escucha? ¿estás ahí, Romina? Sí. Ah, pensé que estabas seguido. Estoy acá, Chao, estoy Romina, escuchando te pasamos la posta. con dificultades. Se cortó. No, justo yo el otro día entré a Rex Uni con un problema. Sí, sí, sí. Sí. Simplemente compartir con ustedes que desde la RexUni hay comisiones trabajando y una es a las prácticas sociocomunitarias y a la curricularización de la extensión, así que esperamos tener novedades a nivel nacional también para el año próximo, de más Perfecto. nuevas iniciativas. Buenísimo. Bueno, Igual hay que No es una contacto red como están proponiendo, pero es una comisión. bien. Está bien, pero por ahí algún día puede ser una red. Escuchame, no, está bien. No, digo, igual, digamos, yo tengo contacto con todos ustedes, así que, digamos, probablemente, sin ser una red reconocida, podemos armar una red más informal para empezar a trabajar todos esos temas y convocarnos cada vez que haya una actividad y poder compartir las experiencias de cada una de las universidades. Eso seguro, eso lo podemos hacer nosotros. En todo caso, digamos, lo otro correr por el camino que tiene que recorrer, que seguramente es más dificultoso. Pero bueno, yo tengo todos los contactos de todos ustedes digamos, además de mandarle la charla de hoy que fue grabada, por ahí, digamos, empezar a generar ese vínculo, porque aparte fue la manera que nosotros nos conocimos, ¿no? De esta forma nosotros no nos conocíamos, ni con Viviana, ni con Adolfo, ni... con Adolfo por ahí sí, porque yo soy de La Plata, hace 20 años que no hablaba con él, pero con Maginar tampoco lo conocía, y bueno, me parece que es la forma de empezar a articular y vincularse. Agradecidos a los tres bueno, Beatriz, te cedo la palabra Dale, para bueno. cierres, por Bueno, favor. primero que nada, sí, perfecto. Bueno, gratamente compartí esta jornada con ustedes. La verdad que el video inicial me recordó las acciones del año pasado, viendo cómo trabajamos hacia el medio. Nosotros también trabajamos en una actividad curricular hacia el medio. El año pasado fue una jornada muy emotiva. Y bueno, como parte de esta comunidad y compartir este encuentro, quiero, digamos, de alguna manera rescatar un poco lo que comentaba Romina, lo enriquecedor que es este tipo de actividades, que tenemos contextos similares, que tenemos un país con enormes posibilidades, como un poco detallaba Claudio, todos los participantes, y que las articulaciones de extensión llevadas a lo curricular son un espacio, digamos, de gran riqueza en la formación, como lo venimos transitando desde el año pasado, por lo menos hicimos la primera jornada. Por otro lado, me parece que podemos transitar estas acciones, digamos, que nosotros como proyectistas o como extensionistas, que si bien tenemos este modelo, cuando trabajamos cerca de la comunidad, por lo menos por lo que ustedes nos han mostrado, trabajamos colaborativamente con los rasgos, con los medios propios que nos propone cada uno de nuestros territorios, y que desde estos cuerpos generamos, bueno, empatía, variedad, innovación. Y que este trabajo con los vínculos nos lleva, digamos, a través de poder llevarlo curricularmente y transformar, como decían los chicos, los estudiantes, perdón, este espacio taller como un espacio de decisiones, en donde podemos emprender como, bueno, como habitantes de la ciudad y como parte de la trama cultural, estratégicamente trabajando con proyectos sociales. Me parece que todo lo que vimos tiene que ver con esta práctica estratégica en proyectos sociales, como expresó también Viviana, que la conozco recién ahora, Machiarola, en donde estas experiencias, que en realidad son grandes productoras de valor dentro de los espacios, y existen cuando se abren a articular con el territorio, nos amplían la mirada, por lo menos todo lo que vi son miradas ampliadas,
a una acción de participación interdisciplinaria a través de múltiples proyectos, escuchando esa cantidad de proyectos que nos potencian y que reafirman ese objetivo de acción-participación con el territorio y los recorridos y las experiencias profesionales que son una rica experiencia colectiva y, por supuesto, federal, tal como destacó Claudio nombrando a todos los participantes. También quiero detallar un poquito lo que rescato de lo que expresó Maximiliano y Adolfo, cuando contaron un poco acerca de la amplitud, de la extensión y de la profundidad que ha ido adquiriendo en nuestras casas de estudios, y que eso nos lleva a seguir, yo voy a decir tejiendo, porque soy textil, entonces no puedo dejar de decir, así como Viviana dijo amasando, que es un término que me encanta, quiero decir tejiendo y tramando también críticamente con la formación, continuidades que obviamente nos permitan mantener saberes y que nos aporten al territorio en este intercambio. Quiero agradecer porque me encantó, digamos, cada uno de los disertantes, también a los organizadores, a Daniel y a Claudio, a Romina y a Viviana, a Adolfo y a Maximiliano por este tiempo, las reflexiones y los saberes compartidos. Y me parece que querría decirles que estas experiencias que hoy han compartido con nosotros, espero que se mantengan de manera continua con nuevas prácticas extensionistas, consolidando, como decía Maximiliano, equipos de territorio, facilitando aún más estas prácticas sociocomunitarias y mucho mejor si podemos hacer una red. Las redes son potenciadoras de actividades y me parece que, aunque empiecen chiquitas, con todo el territorio que tenemos y todos los participantes y todas las acciones conjuntas, seguramente se va a consolidar y va a aportar a esta curricularización de la extensión. Así que bueno, eso simplemente, agradecerles la invitación y felicitar tanto a los organizadores como a los disertantes por habernos acompañado hoy en este inicio de segundas prácticas. Nada más que eso. Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz, muy amable por tus palabras. Bueno, me queda más que despedirnos. Les agradezco haber estado estas 2 horas y un poquito más, está ahí sentados escuchándonos. Esto parece que, digamos, es muy importante y me parece que potencia esta idea de seguir haciendo prácticas, que debería ser la bandera que levantemos a partir de hoy en adelante. Las prácticas deben curricularizarse y las prácticas son una forma que transforma la forma de enseñar y aprender en nuestras universidades. Nada, gracias y nos estamos viendo en todo momento. Saludos, chicos. Bueno, gracias, chao. Adolfo, Cristiana. Chao, gracias a todos. Chao. Gracias, muchas gracias. Un gusto. Sí, gracias. Chao, Daniel. Chao, Romina. Gracias a todos. Muchísimos cariños a Muchas todos. gracias a todos. Chao, chao, Romina. Chao, Romy. Chao, Claudio. Chao, Claudio. Dani, gracias. Seguimos en contacto, ¿eh? Chao, Seguimos en contacto. Un abrazo grande.